para que ustedes puedan tener una palabra de aliento, una palabra de esperanza para todas aquellas mujeres, jovencitas, niñas, nos están escuchando niñas, que sé que hay muchas niñas que buscan la palabra de Dios, que tienen una mente madura, una mente que ya empieza a crecer en las cosas de Dios. Yo estoy muy contenta por lo que está Dios haciendo en la radio. Hemos recibido muchos comentarios bonitos. También muchos saludos. Saludamos a nuestras hermanitas de California. Dios las bendiga, hermanitas. Que Dios las siga prosperando, las siga iluminando con su luz. No se olviden que nuestra meta principal es Cristo. Que nosotros no podemos perder el enfoque con nada ni con nadie, sino tenemos que seguir la voluntad de nuestro Padre, que Él nos llamó a ser discípulos, a alcanzar almas, y que a través de estos medios ustedes también puedan ser de bendición algún día para otras mujeres. Saludamos también a nuestras hermanitas de Washington, gracias por apoyar la obra de Dios. Sigan orando por nosotras y por las hermanas que van a estar compartiendo. Yo sé que hay muchas hermanas que tienen mucha palabra, tienen testimonios vivos y que Dios las va a usar. Ya vamos a empezar también con inglés, porque ya varias jovencitas me dijeron, hermana, trate de poner también en inglés porque lo estamos compartiendo y hay hermanas que no entienden nada español. Ok, ya ahí vamos a ir preparando. Ya tenemos a nuestra hermanita Maggie, que se va a ir preparando para lo de inglés, ¿ok? Bueno, hermanita Ana, usted ya nos compartió, ya tuvimos un programa con usted hace tiempo. Hoy la quiero presentar, pero para que nos toque un tema. ¿Cuál es el tema que nos quiere presentar el día de hoy? Bendiciones a todos los que nos están escuchando en esta hermosa tarde. El tema que traemos hoy es el odio. Nosotros nos guiamos en la cita de Proverbios 10, 12, 18 y Proverbios 26, 26. 10 dice, el odio despierta rencillas. El versículo 18 dice ahí mismo, el que encubre el odio es de labios mentirosos. Para empezar, dice que el odio despierta rencillas. ¿Qué quiere decir esto? Que el odio, cuando una persona tiene odio, es una persona iracunda, es una persona que provoca pleitos, riñas, discordias entre hermanos, entre familias, entre ciudades, naciones. De ahí vienen las guerras, de ahí vienen, pero la definición dice que es el odio. Pues una forma de definirla, de acuerdo a lo que está ahí, dice que es una emoción interna que tenemos en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro interior, que es mala, que es negativa, que es poderosa y muy peligrosa. Otros lo definen como un veneno mortal para nuestra alma, que dice que es muy fácil ese odio de que uno lo guarde y lo tenga guardado. Incluso nosotros podemos decir no tengo odio y en el interior nosotros odiamos. La forma de que se manifiesta el odio, dice, es un sentimiento que corrompe nuestra vida y nuestro entorno social. Así porque es. Trae consecuencias en nuestra vida internas como consecuencias a la humanidad, a la sociedad, al pueblo, al mundo entero. Corrompe. ¿Cuál es su propósito del odio o de Satanás? Que el Señor lo reprende. Su propósito, crear seres sin escrúpulos, seres inmorales, seres crueles, para alejarnos, ¿verdad? El propósito de Satanás es alejarnos de la divinidad, de corromper nuestro yo, nuestro interno físico, corromper nuestra alma, para alejarnos. Y incluso dice que va más allá, que él tiene el propósito de corromper nuestro ADN. Sí. Espiritual y divino que el Señor nos dejó. Sí, ese es el propósito. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de no albergar el odio. El anterior tema que tocamos es la sanidad del alma. Es una de las pautas o de las consecuencias que no hemos sanado nuestro corazón, aparte de muchas. Las causas, dice, ¿por qué se causa el odio? El odio viene de un sentimiento puede ser muy leve, muy suave, a través de una mentira, a través de una calumnia, a través de una mala palabra, una grosería, a través de una traición, a través de ¿qué cosa? De una herida física o psicológica. Empieza el resentimiento, empieza a albergar, la mente maneja
porque el alma incluye las emociones. El alma, la sanidad del alma incluye nuestro intelecto, que es nuestra inteligencia, pero dice que incluye el alma, incluye 3 partes muy importantes: nuestra inteligencia, nuestras emociones y nuestros sentimientos. Ahí está unado el corazón, está unado su voluntad, está unado en nosotros nuestro raciocinio, que es lo que pensamos. Y esas 3 cosas nosotros no las sabemos amoldar, nos confundimos, hay confusión y no sabemos cómo manejar todo esto, porque es importante tener la palabra de Dios para que nos dé discernimiento, para que nos enseñe cómo manejar todas estas emociones, estos sentimientos, cómo hacer frente a un problema. Así es. A un problema, dice las causas, viene por un resentimiento, por un dolor, por celos, por rencores, orgullos, soberbias, etcétera. En totales son heridas que recibe el alma. Proverbios dice, el que encubre el odio, Proverbios 10, 12 al 18 dice, el que encubre el odio es de labios mentirosos, viene por una mentira, porque nosotros a veces decimos, no, yo no creo. Si nos examinamos, yo no odio a nadie, pero muy dentro a veces no podemos ver a una hermana, a veces no podemos ver al pastor, a veces no podemos, decimos que queremos en el amor de Cristo, incluso con la familia física, y si no, pues así, disimulamos, lo tenemos muy adentro, pero a veces por las acciones, Él nos delata con nuestros hechos, aunque sin querer. Usted puede decir de labios, como dice la palabra, como dice Jesucristo en la palabra, dice, de labios ustedes me adoran, pero su corazón está muy lejos. Así es lo mismo con el odio. A veces decimos, no lo tengo, pero nuestros hechos manifiestan todo lo contrario. O ahí. Entonces se encubre, dice que se encubre y lo tratamos de disimular muy hondo. El Proverbios 26 dice, aunque su odio, Proverbios dice, aunque su odio se encubra con disimulo, su maldad será descubierta en la congregación. ¿Qué nos dice el Señor? Dice, aunque tú lo guardes muy dentro, tu maldad, tus celos, tu orgullo, tus resentimientos, yo voy a hacer que todo esto sea descubierto por tus hechos. Él dice que incluso otras Biblias dicen que Él lo encubre y lo descubre al público. Él nos delata. Dice, ¿cuáles son las consecuencias del odio? Dice que el odio, como es un veneno mortal, trae miseria, trae maldición y destrucción en nuestra vida. Así es. Contamina nuestros sentimientos, quita la paz de nuestro corazón que el Señor nos dio, nos da amargura y resentimiento, nos hace sentir víctimas. Dice que en muchas cosas, a veces por querer justificar el odio y guardarlo, nos sentimos las víctimas, y al hacernos sentirnos las víctimas, culpamos a nuestra pareja, culpamos a nuestros padres, no, es que mi padre me abandonó, es que esto, es que mató a mi hijo, y buscamos excusas para odiar, para albergar ese sentimiento, que es un sentimiento muy, muy feo, porque yo pienso que los cuerpos no lo aguantamos, porque es de destrucción, siente uno que te destruye por dentro, a ti mismo. Dice, nos da amargura, nos hace sentir víctimas, y lo peor, los resentimientos dice que el odio alberga, no solamente tú lo sientes, lo piensas, sino que tú ya andas buscando venganza. Así es. Ahí buscas venganza, buscas esa malicia, esa maldad que viene para hacer daño a la persona que te hizo daño. Dice, no, yo no me conformo con él me hizo esto, y entonces vamos a, como dice la ley del talión, queremos venganza, ojo por ojo, diente por diente. Queremos hacer justicia, nosotros con nuestras propias manos a la antigua. Y regresamos ahí. Y entonces dice que no debemos pues albergar ese odio en nuestros corazones, porque nos hace daño. Primeramente nos hacemos daño a nosotros mismos. Segundo, ese odio se manifiesta en el exterior, haciendo daño a tu entorno, a tus hijos, a tu familia, a tu ciudad, a tu nación, igual a la congregación. Ese odio se extiende, se extiende y causa mucho daño. El 27, Lucas 27 dice, pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos y hacer bien a los que os odian. El Señor Jesús nos demanda en este versículo
que es difícil, pero dice que para que llegue la sanidad de nuestra alma, para que nosotros podamos servirle a Él en una forma más genuina, en una forma más, ¿cómo decirlo? Una forma más idónea, para hacer vasos útiles a su gloria, necesitamos nosotros perdonar y dejar ese odio al lado, buscar de Cristo y limpiar nuestras almas, hacer limpieza total, como hacemos en nuestra casa, Así perfectamente, hacer limpieza total de pies a cabeza y descubrirle al Señor, quítame todo esto, yo quiero servirte, y solamente Él nos va a traer. Por eso dice, y Él nos manda, dice, hacer bien a los que os odian, orar por los que os maldicen. Es difícil hacerlo, pero el Señor nos da esa fuerza, esa fortaleza, y el Señor nos da la confianza de que todo se puede. A veces dice, es difícil, no lo podemos hacer en nuestras fuerzas, pero el Señor va tratando con nosotros, y el día menos pensado es cuando ya Él pone todo eso en nuestro corazón, esa disposición, esa voluntad de decidir y decir, ya, aquí dejo todo, Señor, quita todo, de hoy en adelante yo quiero tener cosas buenas, yo no quiero esta maldad, yo no quiero este pecado, rompe con todo eso, ayúdame, yo quiero tener tu presencia, yo quiero servirte, yo quiero estar, pero yo no lo puedo hacer. Si yo estoy llena de pecados, si estoy llena de maldad, yo no puedo ser vaso útil para tus manos, porque yo tengo manchas, no puedo. Y el Señor pues no se glorificaría en nuestras vidas, pues no sé, algo más. Así es, hermanita. La palabra de Dios nos habla de todos esos venenos, como la amargura, el resentimiento, la falta de perdón, el odio, la venganza. Pero dice que la Biblia, la palabra de Dios, es el botiquín. Tiene todos los antídotos necesarios para cada veneno emocional que nuestra alma es dañada, ¿verdad? De hecho, para el odio no hay como el perdón. El perdón es lo único que te va a hacer libre. Y sabemos perfectamente que cuando nosotros empezamos a rendir nuestra voluntad, rendir el orgullo a Dios, rendir nuestra necedad, rendir aún nuestra propia sabiduría, lo que creemos que es correcto, tenemos que rendirlo, porque Dios te dice, no es correcto, hija. No es esa la decisión correcta. Tú quieres seguir por este camino, tomar esa decisión, te va a costar lágrimas, estás peleando por tus propias fuerzas, te va a costar dinero, te va a costar más errores, vas a tener más pérdida porque no estás rindiendo tu voluntad a lo que yo quiero hacer. Yo te estoy diciendo, espera, ¿verdad? Yo recuerdo hace tiempo nosotros teníamos unos negocios que eran de envíos de dinero, eran casas de cambio y financieras, y recuerdo que hubo un tiempo en que empezamos a tener roces con nuestro socio, y nuestro socio empezó, su esposa, por avariciar, empezábamos ya a hablar pues ya de que mejor íbamos a cerrar los negocios porque Dios nos estaba llamando y nunca teníamos tiempo para la iglesia, y el Señor nos empezó a tratar económicamente, y cuando estábamos más en la cúspide el Señor nos empezó a bajar, y el Señor empezó a permitir que entre nosotros empezara a haber disensiones, como lo que usted está mencionando. Y la esposa de este socio, la ex esposa más bien, no era su esposa, era su ex esposa, empezó a avariciar la venta de los negocios y empezó a levantar calumnias hacia mí, hacia mi esposo, hacia su esposo de ella. Y yo recuerdo que empezó a hacer cosas malas, incluso manejó brujería. Entonces empezábamos a encontrar fuera del negocio brujería, empezábamos a encontrar cosas bien feas. Y yo dije, bueno, ¿qué hago? Yo no conocía mucho de la palabra de Dios. Y empezó el enemigo a bombardearme mi mente, ¿verdad? Y empezar a agarrar primero contra él y luego contra la esposa de él, ¿verdad? La ex esposa. Y yo recuerdo que dije, ¿sabes qué? El Señor a mí ya me había dicho, esto es un trato, este es un proceso que van a tener que vivir porque los estoy llamando y no vienen. Entonces, tú verás si quieres seguir peleando con tus propias fuerzas. Yo recuerdo que todavía con mis propias fuerzas, yo tenía un amigo que era abogado y él manejaba negocios, él era abogado de artistas famosos, como Jennifer López, Beyoncé. Yo lo conocí en una actividad que tuvimos de la empresa donde yo trabajaba,
nos mandaron una capacitación de motivación personal y ahí lo conocí. Y él me dijo, yo te ayudo. Yo me gusta mucho ayudar a los hispanos, dice, profesionistas que vienen de otros países, que quieren salir adelante, dice, y ya me gusta mucho apoyarlos. Yo conozco organizaciones que los apoyan y los sacan adelante y un montón de cosas. Bueno, hicimos muy buena amistad y él me empezó a aconsejar en la carne. Me empezó a decir, no te dejes, mira, no te voy a cobrar nada, pero nada más para que no te dejes, yo te voy a decir qué tienes que hacer. Y me empezó a aconsejar más, yo empecé, en vez de rendirle mi voluntad a Dios, yo empecé a rendirme a los consejos del abogado. Me empezó a costar dinero, me empezó a costar lágrimas, frustraciones. Al final de cuentas, el negocio se quedó en nada. Perdimos los negocios, tuvimos que venderlos. Y yo recuerdo que a este hombre, él conocía de la palabra de Dios, más que estaba apartado. Él era americano, su mamá era judía y su papá americano. Y me dijo, ¿sabes qué? Tuve un sueño. Y él estaba ya de años que tenía que no iba a una iglesia. Su mamá seguía buscando a Dios, pero me dijo, tuve un sueño de ti. Y me dijo, y yo te vi en un altar en una iglesia llorando. Dice, pero tú, ¿sabes qué quería Dios de ti? Nada más que te rindieras. Y me dijo que ya no te ayude. Le dije, ¿ya no me vas a ayudar? Y me dijo, no. Porque ese sueño, dice, yo escuché la voz de Dios. Y tengo temor para decírtelo, dice, porque yo conocí la palabra de Dios. Y me dijo, no la ayudes. Porque yo necesito que llegue a ese punto. No me quedó de otra, hermanos. Me tuve que rendir con todo, bajar todas mis defensas, todo ese orgullo, bajarlo me acuerdo que me invitaron a una iglesia, a un retiro creo que fue. Ahí rendí todo. Rendí totalmente todo. Cuando hice eso, toda la carga que yo sentía, todo lo que se estaba moviendo alrededor de mí, y yo sin conocer tanto de Dios, empezó Dios, a despojarlos. Y recuerdo que hasta un negocio que como era el más caro que estábamos vendiendo, no encontrábamos cliente rápido. Cuando hice eso, el Señor mandó sin que yo además ni lo habíamos puesto en venta todavía. El Señor mandó a alguien que llegó así de la nada allá al negocio y dijo, ay, ¿sabes qué? Estaba pasando por aquí, andamos comprando negocios y vi que tienes mucho movimiento de gente, y sí, yo creo que tendrán como 500 personas. Le dije, sí, le digo, aquí es un negocio que llegan hasta de 1000 personas. Que es un negocio productivo. Dijo, ¿no estás interesado en venderlo? Le dije, sí. Le dije, no, tenía pensado mucho, pero más a futuro sí lo queríamos vender. Me dijo, yo te lo compro ahorita. Voy a venir mañana a ver cómo es el movimiento y si realmente me convence, yo te lo compro y te traigo el dinero cash mañana. Y ahí está mi esposo de testigo y el socio, que nos escucha también. Al día siguiente llegó con el dinero. Vio todo el movimiento. Yo sé que fue Dios. Llegó con el dinero. En la tarde se quedó todo el día. Me preguntó por toda la organización. Le preguntó a Víctor lo de los celulares, la paquetería. Me preguntó por los taxis que hacíamos. Hacíamos venta de boletos de avión. Me dijo cómo se manejaba todo eso. Y recuerdo que al día siguiente me dijo, mira, ya te traje el contrato. Necesito que ya en estos días empieces a desocupar y me dejes todo como está. ¿Qué es lo que me vas a dejar y qué te vas a llevar? Hermanos, yo me quedé, wow. Yo dije, era todo lo que necesitaba hacer. Sí, era todo. Pero mientras ya había perdido dinero en el abogado. Habíamos perdido más dinero en unos cheques que nos metieron fraudulentos por no querer ceder a lo que Dios me estaba pidiendo. Rendir el orgullo. Rendir mi voluntad. Porque eso cada vez nos va haciendo que hagamos costra tras costra y que ese odio se vaya alimentando cada vez más de todos los venenos que estamos dejando entrar, de la amargura, el deseo de venganza, el resentimiento, el rencor, el odio, la falta de perdón. Todos esos venenos van entrando cuando uno empieza a odiar.
y se va haciendo grande, 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 que cuando te das cuenta, estás hundida y sientes que ya no puedes salir. Y lo único que Dios demanda en ese momento es nuestra voluntad, humillada lo más que pueda, y es cuando Dios empieza a abrir las ventanas de los cielos para ti. Yo lo vi. Y ahora Dios nos ha bendecido con mucha paz, principalmente con su presencia. La hermana Susi tocaba el punto hace rato de que ella a veces se ha sentido sola, pero Dios ha ido llenando esos vacíos, esos huecos, ¿verdad? Que ya no, pues si le mandan un mensaje está bien, si no le mandan un mensaje también, porque ya Dios empieza a llenar eso, ¿verdad? Ya no te afecta si te saluda, no te saluda el hermanito, porque pues andan ocupados, ¿verdad? Traen también sus propias aflicciones, ¿verdad? Ya no estás pensando en eso, empiezas a madurar. ¿Pero por qué? Porque Cristo empieza a través de tu presencia, ¿sabes? A través del poder del Espíritu Santo empieza a llenar esos vacíos, esos venenos los empieza a cambiar por sus antídotos, ¿verdad? Nos empieza a dar paz, nos empieza a dar gozo, nos empieza a dar generosidad. Dicen que el egoísmo y el tacañismo, ¿cuál es el antídoto? La generosidad. Para el rechazo y el abandono, el antídoto es el amor incondicional de Dios. Para la preocupación y la ansiedad, ¿qué es? La paz de Dios. Para el temor, la valentía. Para el estrés, la sabiduría y el balance de Dios. Para el fracaso y la pérdida, es un nuevo comienzo. Para la tristeza y la depresión, ¿cuál es el antídoto? El gozo. Para las cargas, el reposo de Dios. Para la injusticia, la acusación, es la justicia de Dios. Para la duda, que es la fe, es el antídoto perfecto. Para los momentos de prueba, de soledad, del desierto, ¿cuál es el antídoto? La palabra de Dios. Todo está aquí. Pero si no meditamos, si no leemos la palabra, si creemos que ya lo sabemos todo, que el hecho de que nos toque, yo siempre he dicho, el Señor nos ministra en su presencia con su Espíritu Santo, pero eso no es Dios solamente. Dios lo conocemos en los momentos de soledad. Yo he visto, hace poco platicaba a un hermano que decía que una mujer le dijo, ay hermano, usted tiene, es una de las pocas personas que tiene su corazón limpio. Y le dijo el pastor, un pastor invitado, le dijo, hermano, no se deje confundir por esa palabra que le dieron, porque cuando más sucio tenemos el corazón, nos dicen esas palabras para engañarnos. Dije, wow, sí es cierto, porque no somos perfectos. Esto entra y muchas cosas, todos los días son bombardeados por muchos pensamientos, por muchas actitudes que todavía no están bien en nosotros. Tenemos todavía puertas abiertas que el Señor con su infinita misericordia nos empieza a decir, tienes que cerrarlas, no es por ahí. Tienes que enderezarte, tienes que irte por este camino. Entonces, hermanita, tú que estás escuchando la palabra de Dios, tú que estás escuchando estos programas radiales, yo te hago la invitación de que conozcas a un Dios vivo, un Dios real, que tú le abras tu corazón, que entregues tu voluntad, que entregues ese orgullo, que entregues esa necedad, que entregues esa falta de sabiduría. Muchas veces las finanzas las tenemos presas, yo lo viví y lo he vivido a veces por necias, somos necias. Desenfocamos nuestras finanzas, aún necesita eso, tener la dirección de Dios, decirle, Señor, ¿en qué? ¿Esto es para qué? Porque el Señor es el que nos provee la salud, la fuerza, la energía, nos da las ventanas de los cielos. Hay tanta gente más inteligente tal vez que nosotros, pero Dios pone en ese patrón, en ese jefe, en esa empresa, toca su corazón para que Él provea para ti, que esto nunca se te olvide. Todo viene de Él. Pero a veces decimos, la palabra dice que todo es de Él y para Él, pero nosotros decimos, no, viene de ti, pero es para mí. Y no debe de ser así, ¿verdad? Porque Dios nos demanda aquí en su palabra que tenemos que ser generosos con aquel que no tiene, con nuestros hermanos de espirituales de la iglesia, con aquellos que vemos que están necesitados. Aún la palabra que nos da, lo que nos ministra el Señor a través de su presencia, tenemos que compartirlo, eso no es nada más para nosotros. Tenemos que ser generosos con todo
no nada más con las finanzas, con todo lo que Dios nos provee. Si estamos con salud, hay muchos enfermos. Ahora en el ministerio cayeron muchos enfermos y yo no me daba abasto. Yo dije, y aún todavía hay hermanitas que están enfermas. Y digo, ay Señor, le dije, pues ponles en su corazón a varias hermanas que se empiecen a despojar, darles un espíritu generoso para que empiecen a visitar a los caídos, ¿verdad? Porque yo no lo puedo hacer sola todo. Yo quisiera partirme, ¿verdad? Pero necesitamos más hermanitas, necesitamos más hermanitos que se dispongan más para servir a lo de Dios. Necesitamos más mujeres empoderadas de Dios, no nada más que quieran compartir palabra. Muchos quieren púlpito, pero hay mucho atrás. A mí me encanta lo anonimato, porque yo así empecé. A mí me gusta donde nadie te ve, donde no hay aplauso, no hay ni reconocimiento de nada, pero Dios te exalta, hermanita. Dios es el que te va poniendo, te va empujando donde Él quiera llevarte. Tú no estés nunca buscando eso, porque lamentablemente ahorita muchos han caído, ¿verdad? Y no los estamos juzgando ni criticando, pero es que perdemos el enfoque a lo que Dios nos ha llamado y tenemos que estar enfocados a que somos servidores. Yo le digo a mi esposo que se quite, que a ti cuando vengan ay pastor, ay hermano, ay anciano, ay, digo, tú siempre métete en tu mente que eres siervo, porque eso yo cuando lo gané para Cristo, mi esposo fue la primera almita que me gané para el Señor. Y yo le dije, nunca se te olvide, Víctor, que tú eres siervo. Y así debes de morir como un siervo, porque el Señor Jesús, aún en la cruz, murió como siervo. El nombramiento te lo va a dar, pero eso es porque Él quiere compensarte por todo tu trabajo. Pero tú hazlo como siervo, que nunca se te olvide. Y cuando veo que quiere por ahí el enemigo crearle no, le digo, no se te olvide, chiquito, que Dios te dio una palabra que te dijo, tú eres mi siervo, fiel, ¿verdad? Pero siervo, ¿qué hace el siervo? ¿Qué hace el siervo, hermanita? Servir al prójimo, servir ¿verdad? al pastor, servir al ministerio, servir a todos. No hay tiempo para uno. Enfermos, no enfermos, con economía, no economía, nosotros hemos estado aquí en el pie del cañón, en el ministerio, nada más en el ministerio. Yo serví en una radio allá en California, ¿verdad? Muchos dicen que estamos aquí sirviendo porque a veces nos dan una ayuda. Yo serví por mucho tiempo, me iba de Santana hasta Los Ángeles, casi por 4 años sirviendo en una radio del mundo. Y ellos predicaban ahí, dejaban entrar radios cristianas, y yo serví ahí, serví en una radio cristiana, me llevaba a mi esposo saliendo del trabajo, nos íbamos cansados. Es un trafical en California, la hermana vivió en California, en la mera hora pico, 4 de la tarde, y dice mi esposo, no, yo ya no voy a acompañarte. Le digo, pues si no quieres ir tú allá verás. Yo sí, porque yo tenía ese amor por la obra de Dios. A mí no me importaba, ¿verdad? Entonces, muchas cosas Dios las va compensando. Lo que no ha visto el hombre, Dios sí las ve. Así que tú, hermanita, que tú piensas que nadie está viendo tu trabajo, sí, Dios sí lo está viendo. Y Dios te va a compensar. Dios no se queda con nada. Yo he visto aún en lo más mínimo, Dios nos ha pagado. Y no es porque lo estemos haciendo. Yo creo que ninguna de mis hermanas lo están haciendo, no están aquí para recibir una paga, no. Ellas porque han visto la mano de Dios, han conocido a Dios, han aprendido a amar a Dios, y Dios está haciendo cosas grandes en ellas, y yo sé que ellas quieren compartir lo que Dios les ha dado. Así que, hermanita, esfuérzate. Los invitamos a escuchar en vérticedimensional.com, en Facebook a través de Víctor Gorostieta y Campamento de Oración. Estamos transmitiendo. Ahorita estamos en Radio Bendición 106.1 FM. Se escucha en Ostepec, Toluca, la parte de la Ciudad de México. Ahorita también estamos entrando en un canal que es de una universidad, pero es muy famosa en México, en la Ciudad de México, donde hay mucha gente, que es la segunda ciudad después de Nueva York. Y estoy contenta porque un grupo de compañeros donde yo estudié me abrieron las puertas para que se hablara la palabra, y es de mucha bendición porque dice, estamos teniendo muy buena respuesta. Y yo digo, ay, qué bueno, ¿verdad? Y ojalá que un día Dios nos permitiera pues salir y compartir la palabra, ¿verdad? También en esos lugares, pero yo sé que Dios nos va llevando poco a poco. Así que tengas muy buena tarde, hermanita. Dios les bendiga. Dios les bendiga a todos los que están escuchando, y gracias, hermanita Ana, por su tiempo. Dios les bendiga.